Buenas tardes, otra vez regresamos nuevamente para nuestra siguiente actividad que tenemos en turno y la temática que vamos a ver en esta segunda parte de nuestra sesión, porque hoy tenemos doble, tiene que ver con lo que es la imaginación. El documento que Yo empecé mis tenemos clases en por turno Facebook. es que, bueno, pues juega principalmente un papel importante dentro de ese aspecto y que nos permite, pues junto con la creatividad, jugar un papel importante. Vamos a hacer un análisis desde la perspectiva de, en este caso, de, desde el proceso de la infancia y que esto, bueno, permite principalmente tener una idea en esta cuestión también como una de las habilidades mentales que se van gestionando desde la psicología infantil y que, bueno, pues nos va a permitir que, bueno, cada uno de nosotros nos vayamos a desarrollar. ¿Vale? Esperamos unos momentos más para que se vayan integrando los demás compañeros de los que están en turno y que, bueno, pues nos ayude a, bueno, pues ir viendo la presentación que les subí a la plataforma y que la vamos a ver ahorita en unos instantes y vayamos analizando este pasaje histórico con diferentes autores, desde Platón hasta finales del siglo XX, y que, bueno, pues la imaginación juega un papel fundamental principalmente en cada uno de nosotros, junto con la creatividad, son actividades mentales que desde el punto de vista del desarrollo, digamos, del desarrollo mental, pues podemos ubicar estas habilidades ahí, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver la presentación que tenemos para ustedes, para que yo pueda compartir la pantalla y que, bueno, pues vayamos analizando cada uno de los autores para que nos dé una idea acerca de lo que es la imaginación. Una temática que va a determinar como una experiencia y que está determinada a los procesos de creación. ¿Sale? Entonces, empezamos, vamos a revisar la primera, bueno, vamos a revisar la presentación para que vayamos checando, ya aquí vemos en pantalla, nada más ya lo tenemos acá. Muy bien, entonces, esta parte, bueno, nos va a permitir que, bueno, nos ayude principalmente a que nosotros, ahorita es un momento, ya está. Muy bien, entonces, la experiencia de la imaginación creadora, y que esto, bueno, nosotros los vamos a situar principalmente desde la infancia. Eh, en este bosquejo histórico vamos a ver que en primera instancia tenemos que definir qué es la imaginación. Y podemos decir que puede ser una conexión, en este caso que tiene que ver con la percepción, principalmente con los procesos que están vinculados al pensamiento, a la percepción, y que, bueno, pues es una facultad que nosotros tenemos dentro de nuestro desarrollo ontogenético. Digo facultad porque todos imaginamos, ¿sí? Tan solo, por ejemplo, ustedes pónganse a leer un libro que no contenga imágenes, y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que vienen representaciones mentales a nuestra mente, ¿sí? Y esas representaciones mentales las podemos llamar parte de ese proceso imaginativo que nosotros tenemos. Si nosotros volviéramos a esta parte de la infancia, regularmente mediante los juegos nosotros imaginamos personajes, imaginamos que esos personajes hablan, imaginamos escenarios, imaginamos situaciones. eh, Tan solo eso pues, nos va a permitir principalmente que entonces esa facultad mental que nosotros tenemos viene innata, ¿sí? Si no lo tuviéramos de manera innata, bueno, pues a lo mejor entonces tendría que ser mediante una capacidad, es decir, tendríamos que aprender a desarrollarlo a través de nuestra vida. Y eso, bueno, pues juega un papel fundamental en la parte de nuestra experiencia que nosotros tenemos. Y bueno,
Otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que tiene un amplio significado. Por eso, incluso aquí la imagen que les puse, con ustedes seguramente con el mouse, juega un papel fundamental porque siempre nos va acompañando en nuestra vida esa imaginación, ¿sí? Y que ocupa diferentes espacios, diferentes lugares, y que está ahí en una parte de nuestra historia personal, en el inconsciente, acá, en este cerebro, que de alguna manera tiene esa parte imaginativa con una representación que de alguna forma permite que nosotros nos desarrollemos. Tan solo acuérdense, por ejemplo, cuando eran niños, los juegos que jugaban, qué es lo que imaginaban. Y créanme que esa fase es interesante porque la imaginación como facultad va permitiendo que cada uno de nosotros nos vayamos desarrollando a través de todo ese proceso. Conforme nosotros vamos determinando esa parte imaginativa, bueno, pues entonces nuestra mente es algo creador, es interesante cómo es que vamos haciendo esas representaciones mediante lo que nosotros realizábamos en estos juegos. Y no es la misma la psicología infantil de los niños de 3 a 6 años, donde esa imaginación estaba más vinculado más hacia el juego. Lo importante es jugar, lo importante es imaginar. Pero después esa imaginación va evolucionando porque conforme avanzamos en edad, va teniendo un cambio psicológico, ¿sí? Pero lo más importante es que entonces esa imaginación también ustedes la pueden seguir aplicando. Imagínense también otra cuestión. Tienen una situación que están presentando en la vida cotidiana, un problema, algún evento importante en su vida, y ustedes empiezan a imaginar, a crear representaciones mentales. Esas representaciones mentales ustedes les dan un significado, ¿sí? Tan solo como ejercicio, determinen dentro de, ¿qué serán? 2 años aproximadamente para que ustedes terminen su licenciatura. Vean, imaginen cómo se verán en 2 años aproximadamente. La representación mental que ustedes tengan en su interior, en su subjetividad, posiblemente se vean de esa manera o quizás no. Pero al menos nosotros imaginamos mediante este ejercicio cómo es la mente genera esas representaciones, ¿sí? Y que forman parte de nuestra vida personal. Es inherente. También esto, bueno, como tal, nosotros hacemos planteamientos y que esa facultad que nosotros tenemos se desarrolla en diferentes campos. Ha sido estudiada la imaginación en la psicología, en la filosofía, la estética y la educación. Por eso acá les puse en la representación un niño o niña que se ve y que está imaginando varias representaciones. Y vamos a ver qué dicen los diferentes autores, cuál es su propuesta en cuanto a esta temática, en base a los estudios que hicieron, su propia experiencia personal y finalmente qué nos aportaron. ¿Sí? Entonces, estos campos, bueno, pues nos van a decir algo principalmente dentro de todo este proceso. Vamos a ver, por ejemplo, que Platón, desde el punto de vista de la psicología, venía ya pensando en este concepto de la imaginación en relación y lo va, digamos, situando en la sensibilidad, en el intelecto, para poder explicar principalmente el acto del conocimiento. Mediante todo este proceso, bueno, pues entonces nosotros representamos, y fíjense, puse esta imagen porque está un poquito, y prende. Al prenderse se van dando las representaciones mentales mediante ese intelecto que nosotros tenemos. Hace rato en la sesión anterior hablaba yo un poquito acerca de lo que es la creatividad, cómo los dos hemisferios cerebrales tienen un papel importante. ¿Sí? Nosotros somos capaces de imaginar porque nuestro cerebro evoluciona y tiene una plasticidad neuronal que hace que nosotros vayamos cambiando conforme vamos teniendo diferentes estimulaciones. La percepción juega ese papel fundamental porque permite que cada uno de nosotros evolucione a su propio ritmo. Si pudiéramos medir la imaginación, bueno, pues habría que ver qué instrumento nos permite
determinar, si, digamos, en una escala de 0 al 100 o del 1 al 10, qué tanta imaginación tenemos. Eso es algo importante. Fíjense, en esa cuestión de sensibilidad, en esa cuestión del intelecto, si ustedes leen algunos autores como Julio Verne en diferentes novelas, como 20 leguas, de 20.000 leguas de viaje submarino, o La Vuelta al Mundo en 80 días, o cualquier otro tipo de libro que no contenga imágenes, regularmente, si tiene un interés para nosotros, empezamos a leer y de alguna forma tiene una representación mediante la imaginación, los personajes, la situación, el contexto, etc., etc. Esto nos genera que entonces la imaginación es una facultad mental y que esto, bueno, pues de alguna forma nos permite determinar todo este tipo de proceso. ¿Sí? Entonces, va generando esa cuestión que tenemos en torno a lo que dice Platón. Otro autor que tenemos ahí eh, es Spinoza, ya después, bueno, Platón es un poquito antes de la era de Cristo, y Spinoza ya es un poquito de la Edad Media hacia acá, de 1632 a 1677, para el siglo XVII, y él también considera que tiene que ver con esa cuestión de la imagen, y que tiene que ver con el pensamiento, el entendimiento, y que está principalmente en el desarrollo de los contenidos, de las imágenes que nosotros traemos a nuestra mente. Esto genera que cada uno de nosotros, bueno, pues puede generar esas representaciones, como aquí lo vemos en la imagen. Quizás muchos en esta cuestión, Spinoza alude principalmente cómo es que cada uno de nosotros puede representar su proceso mental, ¿sí? Y en ese proceso mental, bueno, pues va permitiendo que ahí están esas imágenes en alguna parte recondidita, a lo mejor incluso de la memoria, como otra facultad mental. Lo que indica que entonces cada uno de nosotros es capaz de realizar representaciones en nuestro cerebro. Sí, vuelvo a reiterar, el hemisferio derecho tiene que ver un poquito en esta parte, ¿sí? Y esto, bueno, pues va generando cada uno de los procesos que nosotros vamos determinando. ¿Qué tanto nosotros estimulemos nuestra imaginación? Pues va a depender de nosotros, de las propias experiencias que tengamos en nuestra vida. Otro autor, René Descartes, un francés, plantea que las ideas también juegan un papel fundamental y que estas representaciones mentales o representaciones que hacemos en nuestra mente las tengamos allí en la conciencia, en la subjetividad de nosotros mismos. Entonces quiere decir que también la imagen tiene un límite en la parte exterior, ¿sí? Porque también esas imágenes representan un conocimiento y proviene principalmente del entendimiento. ¿Sí? Descartes no determina, digamos, más bien determina que esa conciencia, es decir, la conciencia tiene que ver con que nosotros estemos despiertos. Muchos de nosotros a veces soñamos y hacemos representaciones mentales mediante la imaginación, lo que, bueno, pues también permite que cada uno de nosotros tengamos diferentes experiencias. A lo largo de nuestra existencia, la imaginación, junto con el juego en los primeros años de vida, nos permite evolucionar, nos permite cambiar, nos permite tener un salto evolutivo en base a el proceso que tenemos nosotros mismos en nuestro propio desarrollo. Al menos en la parte mental, la imaginación, desde el principio, incluso podemos citar algunos autores, como Juan Jacobo Rousseau, otro francés por ahí del siglo XIX, que determinó la parte de la evolución del pensamiento. Y entonces dice Rousseau que desde la más temprana infancia nosotros tenemos la espontaneidad, la curiosidad y la creatividad. Esos tres conceptos son importantes. ¿Por qué?
van permitiendo que, bueno, pues genere principalmente ese proceso mental que va junto con la creatividad. Es decir, nosotros mismos vamos generando la capacidad imaginativa que tenemos desde la más tierna infancia. Esto, junto con Descartes, bueno, pues entonces esa conciencia que nosotros tenemos va determinando ese proceso imaginativo, ¿sí? Nosotros en esta cuestión, en la parte del yo, en el área de la psicología, estamos teniendo ese reconocimiento de esta conciencia a los 3 años aproximadamente. Es decir, de que somos personas, de que somos niño o niña, según el proceso que nosotros tengamos. Y entonces, bueno, pues permite que nosotros evolucionemos dependiendo principalmente de la capacidad que nosotros vayamos generando. Es importante que, bueno, pues estos autores, bueno, pues nos van diciendo qué fue lo que percibieron, estudiaron en diferentes épocas. Otro autor, David Hume, habla sobre el Tratado de la Naturaleza Humana, ya en el siglo XVIII, en 1740. Bueno, pues habla un poquito acerca de esas ideas, de esas imágenes que están relacionadas con la imaginación y que forman parte también de una facultad y que de alguna forma tiene una relación con nuestro pensamiento. Fíjense cómo cada uno de los autores va coincidiendo, va convergiendo en la misma idea de esas representaciones mentales. Si Descartes lo relaciona esa imaginación con la conciencia, bueno, Hume lo determina con el pensamiento en la parte decisiva, es decir, las ideas que están ahí, acá en nuestra mente, van fecundando esas imágenes y esos pensamientos se van aterrizando, como acá lo tenemos en la imagen. Decía hace ratito en el ejemplo de la novela de Julio Verne, ¿cómo es que entonces imaginó todo eso, lo que había en el fondo del mar? Y que si ustedes leen ese libro o cualquier otro libro, nosotros nos preguntamos de dónde sacan ese texto, eso que nos quieren decir, en base principalmente, al menos en la representación mental de la lectura. Porque una cuestión importante que lo centra acá en este artículo que le subí, lo va centrando en el arte, en la poesía y otros aspectos más, y que también está determinado mediante los procesos cognitivos, ¿sí? Me refiero a procesos cognitivos porque ponemos en juego diferentes habilidades. El pensamiento es uno. Y entonces David Hume alude principalmente a que la imaginación junto con el pensamiento juegan un papel decisivo en las representaciones mentales, ¿sí? Otro autor que por ahí también vamos a ver es el mismo, bueno, desde Descartes también ayuda a otro proceso donde habla que esa imaginación lo va centrando con las percepciones que nosotros tenemos y que de alguna forma nos atribuye una identidad perfecta que, bueno, nos determina como seres únicos. Eso lo estamos viendo desde el ángulo de la filosofía y que nos permite principalmente tener en cuenta otros aspectos más. Es importante que cada uno de estos autores, bueno, pues nosotros tomemos parte de lo que ellos nos van, bueno, pues enseñando a través de estos procesos. Otro autor que tenemos ahí, Immanuel Kant, pues hace una propuesta también acerca de este tema, la imaginación, y que dice que es una facultad creadora y que también, bueno, pues establece principalmente entre una imaginación empírica, ¿sí? Y que surge principalmente mediante una imaginación trascendental para crear una ficción y que esa ficción varía de una persona a otra. Entonces, ese es el proceso. Permíteme un momento. Perdón, ya estamos acá de vuelta. Entonces, Immanuel Kant
en esta cuestión de ese tratado de la naturaleza, de esta cuestión de la imaginación creadora, y que tiene que ver con una cuestión empírica. Empírica se refiere principalmente a que se puede observar, ¿sí? Y al ser empírica también la podemos comprobar finalmente. Esto, bueno, pues también si tiene relación con esa imaginación trascendental, entonces es ficticia, no es real. Por eso Kant hace esa relación en base a esa creación ficticia que nosotros tenemos de nuestra mente, es decir, es intangible, ¿sí? Como una fábula, como un cuento que nosotros tenemos en base a esos procesos imaginativos. ¿Sí? Nuestra mente juega un papel fundamental en base a todos los aspectos que nosotros generamos, perdón, generamos en base a esa cuestión empírica que nosotros tenemos. ¿Sí? Incluso el empirismo juega también otra línea en este proceso, y ahí tenemos a John Locke, un inglés, un filósofo que también después, más o menos en la Edad Media, decía que nuestra mente es como una tabula rasa, una mente en blanco. Sí, con los años, bueno, se ha ido comprobando y los siglos que nosotros no partimos de una mente en blanco, sino que partimos de ciertos conocimientos previos que nosotros tenemos en el proceso del desarrollo de nuestra infancia, de nuestras experiencias y todo lo que nosotros tenemos en turno. Entonces, eso implica que cada uno de nosotros tiene una propia historia personal. A partir de ahí, entonces, cada aspecto que va determinando en ese desarrollo, bueno, pues se va tomando de esa imaginación trascendental, mediante esa fábula, mediante esa representación ficticia que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, y hoy, por ejemplo, incluso hasta muchos imaginamos escenarios con esta situación que tenemos de la pandemia, catastróficos, apocalípticos, y bueno, nos imaginamos, pero también vemos la representación que a veces vemos a gente con mucha normalidad, va y viene por el trabajo, por otras necesidades que tienen, e imaginamos, ¿sí? ¿Cómo es la vida de esas personas? Incluso cuando conocemos a una nueva persona, también hacemos una imaginación empírica a través de la observación. Y entonces también se puede convertir en una imaginación trascendental, es decir, mediante una ficción, una creación que nosotros hacemos de esas imágenes representativas en nuestra mente. Esto es lo que Immanuel Kant, bueno, nos enseña en este proceso. Otro autor que también tenemos en turno, Ribot, este ya es a principios del siglo XX, alude principalmente que la imaginación creadora pues va generando un aspecto de análisis como mecanismo principalmente en esas imágenes que nosotros vamos teniendo, y que dependiendo de esas imágenes pues exige principalmente una unidad, una disociación, y que también ahora él agrega a causas internas como externas. Fíjense, por ejemplo, acá en el esquema que les puse del niño, cómo va creando sus representaciones mentales mediante la imaginación. Alude un poquito más el documento a la infancia. Dice hace rato que John Luke, en la parte del empirismo, pues nosotros debemos hacer que esa parte de nuestra mente, si es que viene en blanco, bueno, entonces, ¿qué pasa con esos procesos mentales? Sí, también había citado que Juan Jacobo Rousseau decía que nosotros, mediante la espontaneidad, la curiosidad, la creatividad, juegan un papel importante en nuestro desarrollo mental. Bueno, nosotros en nuestra naturaleza es ser buenos. Y mediante esa bondad, entonces vamos generando también esa cuestión de la creatividad. Fíjense cómo a veces también en los juegos que nosotros tenemos en nuestra infancia, vamos generando juegos incluso mediante la fantasía. Por eso, de alguna forma, las causas internas juegan un papel fundamental cuando el cerebro, ¿no? Como esas imágenes, bueno, pues de alguna forma juegan una unidad acá en nuestros hemisferios cerebrales.
y van generando esa disociación, es decir, entre lo interno y lo externo. Lo externo tiene que ver con lo que nosotros percibimos de esa realidad, ¿sí? Pero entonces vamos generando diferentes procesos mediante esta disociación de imágenes representativas. Pueden ser imágenes positivas, pueden ser imágenes negativas en base a todo esto. Eh, otro de los autores que tenemos ahí, Bachelard, otro francés, bueno, pues también nos habla un poquito acerca de esa imaginación desde la más tierna infancia. Él ya también viene siendo de la década de los 90, finales del siglo XX, y que sugiere principalmente que la imaginación la relaciona con la poesía, ¿sí? Es decir, una fenomenología de la imagen que nos pide principalmente que la activemos, ¿sí? Al activar nuestra imaginación, nutrimos nuestra mente, nutrimos el pensamiento, nutrimos también la creatividad, ¿sí? Hace ratito había yo puesto el ejemplo de que cómo se verían ustedes durante a lo mejor los 2, 3 próximos años en estos procesos y entonces empiezan a imaginar cómo sería su vida, su escenario. Esto implicaría principalmente que nosotros activemos esa imaginación, según lo que dice Bachelard, y que también genera también una parte de esa historia personal que cada uno tiene. Por eso acá le puse esta imagen donde está un sujeto y está proyectando imágenes. A largo plazo, cada uno de nosotros va variando principalmente en, digamos, la capacidad que tiene para poder hacer estas representaciones y que jueguen un papel fundamental dentro de cada uno de nosotros. Eh, si alguien, por ejemplo, también quisiera trabajar en televisión, eh, seguramente muchos nos imaginaríamos, o ustedes en esta parte se imaginarían cómo se verían con un micrófono en la mano, ya sea a lo mejor en una pantalla, eh, no sé, realizando lo que más les gusta, ¿sí? Ya sea en el área de las noticias, en el área de los deportes, o no sé, en las áreas que estén especializadas. Y esto implicaría que también tendrían que desarrollar una propia personalidad, una propia imagen de sí mismos. ¿Sí? El cerebro es capaz de regenerarse, es capaz de reinventar todo este proceso. La imaginación no tiene límites, el único límite que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Para imaginar, simplemente, de alguna forma, debemos hacer que fluya esa mente que nosotros tenemos. Y por eso Bachelard determina como un proceso que la imaginación la estemos activando. Y también es importante que en esa activación lo hagamos desde la más tierna infancia y que no lo pierdamos. Fíjense, en cuanto a la cuestión de la creatividad y la imaginación, si son procesos mentales innatos que nosotros tenemos, a veces, muchas ocasiones la escuela anestesia estas habilidades mentales que tenemos mediante la domesticación, mediante el proceso de educación. Sin embargo, también es importante que cada uno de nosotros, bueno, pues junto con ese desarrollo, también nos van induciendo a diferentes actividades académicas que generen la imaginación. Hay, por ejemplo, materias que nos pueden ayudar a fecundar todo esto. En el preescolar ya había dicho que, bueno, pues hay varias actividades que generan esos procesos imaginativos y que casi la mayoría cumple con esta función del aspecto lúdico. Pero ¿qué pasa entonces con nosotros desde la más tierna infancia? Bueno, pues eso va determinando que se siga gestando, se siga estimulando. ¿Por qué? Porque edades más avanzadas, bueno, la imaginación se anestesia. Otro de los autores que por ahí tenemos es que, bueno, pues al hablar de imaginación, pues hablamos principalmente también de un principio de ensoñación. Y que la creación infantil juega un papel fundamental porque se van enlazando diferentes aspectos que nos permiten determinar cuestiones que pues van generando principalmente diferentes productos
de nuestra mente, ¿sí? Aquí es importante que esa generación de procesos cognitivos debemos entenderlos como que se relacionan con otras actividades que ya he mencionado, el pensamiento, la memoria, la creatividad, el razonamiento, también tiene que ver con la atención, la concentración, la percepción, el lenguaje. Todas estas habilidades van permitiendo principalmente que entonces se vayan determinando con esos hallazgos de procesos cognitivos. ¿Qué tanto nosotros nos desarrollemos? Pues eso ya depende de cada quien. Lo que sí es importante es que nosotros nos podemos, digamos, no podemos perder esta parte de la imaginación. La otra cuestión es importante porque Bachelard también alude a que nosotros nos liberamos principalmente de un peso real, ¿sí? Y de alguna forma, al desrealizar esa imagen, pues nos permite principalmente ponernos a una distancia entre la realidad, la ficción y que de alguna forma, bueno, pues permita que cada uno nos retroalimentemos. Fíjense que, por ejemplo, la imaginación es buena porque va determinando objetos, personas, situaciones, escenarios, y nos adelantamos como visionarios mediante ese proceso. Quizás muchos a lo mejor también mediante esos procesos de imaginación eh, van determinando esa retroalimentación que había dicho hace ratito, ya sea un feedback positivo o un feedback negativo. Si es un feedback positivo, bueno, pues podemos aludir principalmente que tengamos ficciones que de alguna forma se junten con la fantasía, ¿sí? Y esas fantasías pueden ser reales o incluso nos adelantemos a ciertos eventos que podemos ver en los escenarios. ¿Qué tanto se compruebe? Pues va a depender mucho de lo que decía alguno de los autores en esa cuestión empírica. ¿Sí? Eso genera principalmente por eso que dice Bachelard, entre esa medida de la distancia de la realidad. Eh, otro autor, Cassirer, que es en la década de los 70, aludió principalmente que la mente reúne ciertos conceptos mediante el pensamiento y un cierto número de objetos, principalmente donde tienen propiedades similares, semejantes, a partir de las percepciones que nosotros tenemos y que principalmente se van concretando por una apariencia inmediata. Si ustedes hasta ahorita han ido comprendiendo toda esta parte de esta habilidad de la imaginación, casi todos coinciden. Citan la percepción, citan algunas facultades mentales, la imaginación también lo van relacionando con otras actividades cognitivas, habilidades mentales que nosotros tenemos y que, bueno, juegan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Imaginar es algo natural de nosotros mismos. Si no imaginamos, no representamos en nuestra mente lo que nosotros queremos. A través de la imaginación se pueden representar sueños, ideas, pensamientos, proyectos, etc. Si no, imagínense, por ejemplo, Albert Einstein, si no hubiera imaginado su teoría de la relatividad, entonces, ¿cómo hubiera generado su teoría? Más aparte de las otras cualidades mentales que requirió para elaborarlo. Aquellos que de alguna forma imaginaron poder llegar a la luna en algún momento, bueno, pues también al principio lo imaginaron. Sin embargo, tarde o temprano la imaginación se volvió realidad. Eh, Esto, bueno, pues va ayudando principalmente que también tenemos otros aspectos que tienen que ver mucho con la expresión poética de la infancia y que lo relaciona también con la imaginación. Así como en ese aspecto, bueno, se crea una teoría de la expresión poética de Busoñó y que habla principalmente o lo alude a la poesía y lo va centrando a la realización, a la síntesis, a los aspectos conceptuales y aspectos sensoriales.
Cuando hablamos de aspectos sensoriales, nos referimos principalmente a los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Todas estas sensaciones también nos ayudan a hacer representaciones mentales. Por eso Busoñó, bueno, pues alude principalmente o lo relaciona esa imaginación con los sentidos y lo sintetizamos. Después de haber analizado a todos estos autores desde el punto de vista de la filosofía, podemos sacar conclusiones y principalmente en su área del desarrollo, de su formación como futuros profesionales de la comunicación. Uno, la imaginación se relaciona con la percepción y el pensamiento de manera más concreta, ¿sí? Todos los autores casi de alguna forma, bueno, pues coinciden en este tipo de procesos. Otra conclusión que podemos sacar: la imaginación fue estudiada desde el punto de vista de la psicología, la filosofía, la estética, es decir, ese arte, ¿sí? Una tercera conclusión: los diferentes autores plantean que la imaginación siempre está presente en nuestra vida, en la parte sensorial de nuestra mente. Es algo lógico. Si no existiera nuestra mente, nuestro cerebro, quizás la imaginación no se desarrollaría. Fíjense que a lo largo del tiempo la imaginación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo humano, en las diferentes facetas: infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Todos en estas áreas imaginamos. La imaginación es una retroalimentación de nuestra mente que nos ayuda a estar de alguna forma actualizados en nuestro desarrollo personal. Y finalmente, la imaginación es una facultad mental que se relaciona también con la creatividad. Eso también es algo importante, ¿sí? Los diferentes autores nos ayudan a dar ese proceso de comprensión que tenemos en todo. Y entonces, bueno, pues va generando parte de todo ese proceso. Esta es la presentación que tuvimos en base a esta temática, y que a ustedes como futuros comunicadores en el área, que en este caso son, eh, digamos que les gusta tener principalmente ese desarrollo en ustedes mismos, bueno, pues va determinando que cada uno explote su capacidad imaginativa en el área que más les gusta, ¿sí? Espero que esta temática les sirva, que les ayude principalmente y en la materia que tenemos que se llama desarrollo humano. No dejen de ser imaginativos, no dejen de ser creativos. Creatividad e imaginación, aunque van juntas y se van creando de la mano, hay una diferencia importante. La creatividad no tiene límites, la imaginación tampoco. El único límite que podemos tener pueden ser ustedes mismos dentro de su desarrollo personal. Las actividades están ahí en la plataforma Schoology. Entonces, por favor, genérenlas y estamos en contacto. Chao, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Nos profe.